no es cómo conseguir al Espíritu Santo, es cómo vivir más consciente de una presencia que ya está, cómo dejar de bloquear lo que ya quiere operar, cómo crear las condiciones internas donde lo que ya está pueda moverse con más libertad. Y hay una diferencia importante entre eso y la idea de que hay pasos que producen experiencias espirituales garantizadas. La obra del Espíritu Santo es soberana. Él actúa como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere. Lo que podemos hacer es estar en postura de receptividad, no fabricar su obra, recibirla. Antes de seguir, escríbeme una sola palabra: presente, para saber que estás aquí y que llegaste en el momento correcto. Hay una historia en la Biblia que ilustra la diferencia entre la vida sin rendición al Espíritu y la vida con ella. Y no es una historia dramática, es una de las más cotidianas que existen. María y Marta, las dos hermanas, las dos creyentes genuinas, las dos que amaban a Jesús, pero con dos posturas completamente diferentes ante la misma presencia. Marta afanada en muchos quehaceres, activa, ocupada, haciendo cosas para Dios. María sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Jesús no dijo que Marta estaba haciendo algo malo. Las cosas que hacía eran necesarias, pero dijo que una sola cosa es necesaria y que María había escogido la buena parte que no le sería quitada. La postura de María, esa disposición de detenerse y escuchar, de priorizar la presencia sobre la actividad, es exactamente la postura que permite que el Espíritu Santo opere con más libertad. Y hay una señora que conozco que pasó décadas siendo Marta en el mejor sentido, activa en la iglesia, sirviendo, cocinando para los eventos, enseñando en la escuela dominical, visitando enfermos. Fe genuina, expresada en servicio constante, hasta que un periodo difícil la obligó a parar. La salud no acompañó y el ritmo de actividad tuvo que reducirse, y en ese espacio obligado de quietud, algo que el ritmo acelerado no había dejado que ocurriera, empezó a ocurrir. Una profundidad en la relación con Dios que el activismo no había producido. Una sensibilidad a lo que el Espíritu Santo quería decir que el ruido de la actividad había estado opacando. No dijo que los años de servicio activo fueron inútiles. Dijo que la quietud obligada le reveló una dimensión que había estado disponible todo el tiempo, pero que el ruido no dejaba alcanzar. ¿Reconoces eso? ¿Hay algo en tu relación con Dios que sientes que podría ser más profundo si hubiera más espacio para que operara? Escríbeme en los comentarios. Si esto te tocó, regálame un like. No por mí, por la mujer que lleva años siendo Marta y que necesita permiso para ser también María. Ahora vamos a lo concreto. Lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona cuando encuentra el espacio para operar. No sensaciones garantizadas, frutos concretos que la Biblia describe. Lo primero que hace el Espíritu Santo con más libertad cuando se le da espacio es transformar el carácter desde adentro. Gálatas describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos no son estados emocionales que llegan de repente. Son la descripción del carácter de alguien que está siendo transformado gradualmente por la obra del Espíritu en el interior. Y la palabra clave es gradualmente. No de un golpe, no como resultado de un momento dramático, sino como el proceso de una semilla que crece. La semilla no hace nada visible en los primeros días después de plantarse, pero el proceso ya comenzó. Piensa en alguien que hace 20 años era fácilmente irritable y que hoy tiene una paciencia que sorprende a quienes la conocieron antes. Esa no es solo madurez natural. Es la obra del Espíritu en alguien que ha vivido en rendición. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo cuando encuentra espacio es guiar hacia la verdad. Jesús mismo prometió esto. Dijo que el Espíritu de verdad os guiará toda la verdad. Esa guía no siempre llega
de maneras dramáticas. A veces es esa claridad que llega en el momento correcto sobre una decisión difícil. La dirección que emerge en la quietud de la oración. El versículo que llega justo cuando se necesitaba. La conversación que ocurre en el momento preciso. Esas cosas que Rosa llama no es casualidad, reconocidas por alguien que lleva años caminando con Dios. Esa guía es la obra del Espíritu. No siempre espectacular, frecuentemente silenciosa y específica. Y si esto que estás escuchando te está haciendo bien, suscríbete al canal. Cada semana hay un mensaje como este esperándote. Un espacio donde tú, yo y Dios nos encontramos para hablar de lo que realmente importa. La tercera cosa que el Espíritu Santo hace cuando encuentra espacio es interceder. Pablo escribe algo impresionante en Romanos sobre esto. Dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que cuando no sabemos cómo pedir como conviene, el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Eso tiene una implicación muy práctica. En los momentos donde Rosa no tiene palabras para la oración, donde el peso es tan grande que no sabe qué pedir, donde el dolor o la confusión no se pueden articular, el Espíritu Santo que mora en ella está orando, sin que ella tenga que fabricar la palabra perfecta. Eso libera de la presión de tener que orar correctamente para que la oración llegue. La oración llega porque el Espíritu que ya mora en Rosa está intercediendo incluso cuando ella no puede. Ahora una historia de redención de alguien que descubrió lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando se le da espacio en la vida cotidiana, no solo en los momentos religiosos formales. Una mujer que llevaba décadas de fe, pero que vivía su relación con Dios principalmente en la iglesia y en la oración formal de la mañana. El resto del día era territorio separado, la cocina, el mercado, las conversaciones con los vecinos, los problemas cotidianos. Todo eso vivía en un compartimento diferente al de la fe. Y hubo un periodo donde algo cambió en ella. Empezó a intentar una cosa pequeña. Antes de responder en una conversación difícil, en lugar de reaccionar inmediatamente, hacía una pausa interna de 1 segundo y decía en silencio: Espíritu Santo, guíame. No como fórmula, como reconocimiento genuino de que necesitaba algo más que su propio criterio en ese momento. Y con el tiempo notó algo. Las conversaciones difíciles empezaban a tener resultados diferentes. No siempre, pero con más frecuencia que antes. Decía cosas que después pensaba, eso no lo habría dicho yo sola. Y sentía que había una sabiduría disponible en esos momentos que no venía solo de ella. Eso es el Espíritu Santo operando en lo cotidiano, no en el momento religioso formal, en la cocina, en la conversación con el vecino, en la llamada difícil con el hijo. Pon una mano sobre tu corazón ahorita, así como estás. El Espíritu Santo que mora en ti no está esperando que llegues a la iglesia para operar. Está disponible en este momento, en lo cotidiano, en lo ordinario. 3 cosas concretas que puedes hacer esta semana para darle más espacio al Espíritu Santo en tu vida cotidiana. La primera es esta: establece momentos de quietud deliberada cada día. No necesariamente largos, pueden ser 5 minutos, pero conscientemente quietos, sin el teléfono, sin la televisión, sin la lista de pendientes ocupando la mente. Solo quietud y una disposición de escuchar lo que el Espíritu quiera decir. Jesús mismo se retiraba regularmente a lugares solitarios para orar. Esa disciplina de crear espacio deliberado de quietud no es pasividad, es la postura de María que escucha en lugar de solo actuar. La segunda cosa, practica la consulta del Espíritu en las decisiones cotidianas. No solo en las grandes, en las pequeñas también. Antes de responder en una conversación difícil, antes de tomar una decisión que parece menor pero que tiene consecuencias, antes de decir algo que puedes arrepentirte después, una pausa interna, una pregunta breve: Espíritu Santo, guíame en esto.
no como fórmula mágica, como el reconocimiento genuino de que hay una sabiduría disponible que supera la propia. Esa práctica pequeña y repetida va cambiando gradualmente la manera en que se toman las decisiones cotidianas. Y la tercera cosa, practica el agradecimiento por la obra del Espíritu que ya ocurrió. Hay momentos en la vida de Rosa donde algo ocurrió que no tiene explicación natural completa, una claridad que llegó en el momento correcto, una paz que estaba ahí aunque las circunstancias no la justificaban, una persona que apareció exactamente cuando se necesitaba, una decisión que resultó bien de manera que Rosa no hubiera podido planear. Esos momentos son evidencia de la obra del Espíritu Santo que ya estuvo operando. Y agradecerlos específicamente no solo honra lo que ya ocurrió, abre la percepción para reconocer más de lo mismo cuando ocurra de nuevo. Ahora mismo, escríbeme en los comentarios, el Espíritu Santo actúa en mí, porque eso es lo que estás declarando, que la obra del Espíritu no es solo para los demás, es también para ti, en tu vida, en lo cotidiano. Y si conoces a alguien que quiere que su relación con el Espíritu Santo sea más real y más cotidiana, mándale este video. Ahora, el momento más importante de este mensaje. Piensa en el viento. Jesús mismo usó esta imagen cuando habló del Espíritu Santo con Nicodemo. Dijo, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento no se ve, no se puede atrapar ni contener. No obedece a instrucciones humanas sobre cuándo soplar o en qué dirección, pero sus efectos son completamente reales. Los árboles que mueve, el calor que alivia en el verano, la semilla que lleva a tierra que sin el viento nunca hubiera alcanzado. La obra del Espíritu Santo es así. No se controla, ni se produce mecánicamente. No hay pasos que la garanticen, ni fórmulas que la obliguen. Pero sus efectos son completamente reales en la vida de quien vive en disposición de recibirla. El carácter que se va transformando gradualmente, la guía que llega en el momento correcto, la paz que sobrepasa el entendimiento, la intercesión que ocurre, incluso cuando Rosa no tiene palabras. El fruto que emerge en las relaciones y en las decisiones cotidianas. Todo eso es el viento que sopla. Y Rosa no necesita ver de dónde viene para recibir sus efectos. Solo necesita estar en disposición de recibir lo que ya está disponible. Quiero que hagas algo conmigo ahora. Cierra los ojos y repite conmigo estas palabras. Espíritu Santo, sé que ya moras en mí. No tengo que ir a buscarte porque ya estás aquí. Hoy te doy más espacio del que te he dado. Hoy elijo ser más como María que como Marta, no abandonando lo que tengo que hacer, sino aprendiendo a hacerlo contigo en lugar de solo. Guíame en lo cotidiano, en las conversaciones difíciles, en las decisiones pequeñas, en los momentos donde no sé qué hacer. Transforma en mí lo que solo tú puedes transformar. Produce en mí el fruto que solo tu obra puede producir. Y ayúdame a reconocerte en lo ordinario donde siempre estuviste, aunque no siempre te haya notado. Amén. Mía, el Espíritu Santo que la Biblia describe no es una experiencia reservada para personas con un nivel especial de fe. Es la presencia prometida a todo el que cree. Ya está, ya mora, ya intercede. Lo que cambia cuando le damos más espacio no es que llega, es que opera con más libertad en lo que ya habita. Antes de que te vayas, mándale este video a alguien que quiere que su relación con el Espíritu Santo sea más real. A veces Dios usa un mensaje de WhatsApp para darle a alguien exactamente lo que necesitaba.
Y si todavía no te has suscrito, este es el momento para que la próxima semana haya un mensaje esperándote. Y si este video te hizo bien, regálame un like, no como botón, como un amén. Que el Espíritu Santo que ya mora en ti tenga hoy más espacio del que tuvo ayer. Y que lo que produce en ese espacio supere lo que puedas imaginar desde aquí. Y no te vayas todavía, porque la próxima semana tengo para ti algo que va directo al corazón de vivir en el Espíritu. Cómo discernir la voz del Espíritu Santo de tus propios pensamientos. Cómo saber cuándo es Él hablando y cuándo eres tú. Te espero aquí. Quiero profundizar en algo sobre el Espíritu Santo y la vida cotidiana que mencioné brevemente. La diferencia entre vivir la fe en compartimentos separados y vivir con el Espíritu Santo integrado en todo. Hay una tendencia natural en muchas personas de fe de tener una vida religiosa y una vida cotidiana que no siempre se conectan. La oración de la mañana, la iglesia del domingo, el devocional cuando hay tiempo y luego el resto del día donde Dios no está explícitamente presente en los pensamientos ni en las decisiones. Eso no es hipocresía, es simplemente el patrón que la mayoría aprendió. La fe como algo que ocurre en momentos designados en lugar de como orientación que impregna todo, y lo que la Biblia describe sobre el Espíritu Santo es radicalmente diferente a ese modelo. Pablo en la carta a los Gálatas dice, andad en el Espíritu, andad, no visitad el Espíritu. No reuníos con el Espíritu los domingos. Andad, caminad con Él en cada paso, en cada momento, en cada conversación, en cada decisión pequeña o grande. Esa imagen del andar es la de alguien que camina con un compañero, no que lo llama cuando lo necesita y lo deja atrás cuando no hay emergencia, que camina con Él constantemente. Y hay algo que ese andar constante produce que la visita ocasional no puede producir. La familiaridad con la voz. El pastor que conoce bien a sus ovejas y las ovejas conocen su voz, dice Jesús. Esa familiaridad se desarrolla en el tiempo compartido, en el caminar juntos, no en los encuentros esporádicos, aunque sean intensos. Rosa que practica el andar en el Espíritu, que lo reconoce en lo cotidiano, que le habla en los momentos pequeños y no solo en los grandes, va desarrollando con el tiempo una sensibilidad a su presencia y a su guía que quien solo lo busca en las emergencias no puede desarrollar de la misma manera. Y esa sensibilidad desarrollada en el tiempo es lo que permite reconocer la guía del Espíritu en los momentos de decisión importantes, porque ya hay práctica de escucharlo en los momentos pequeños. La persona que nunca habla con alguien en condiciones ordinarias va a tener dificultad para reconocer su voz en condiciones extraordinarias. Pero la que camina con esa persona todos los días, que la escucha en lo ordinario, va a reconocer su voz con mucha más claridad cuando más importa escucharla. Ese es el valor del andar en el Espíritu en lo cotidiano. No como experiencia emocional garantizada, como desarrollo de una familiaridad real con la presencia que ya mora en Rosa. Amén. Quiero hablar de algo sobre el fruto del Espíritu que mencionamos, porque es la evidencia más concreta de la obra del Espíritu Santo en una vida y merece más espacio. Gálatas 5 lista el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo primero que vale notar es que es fruto, no dones, no habilidades, no experiencias, fruto. La imagen del árbol que produce naturalmente lo que es consistente con su naturaleza. Un manzano produce manzanas no porque se esfuerza en producirlas, sino porque es su naturaleza hacerlo cuando tiene las condiciones correctas. Raíces en tierra buena, agua, sol. El fruto del Espíritu no se fabrica por esfuerzo moral. Emerge naturalmente en quien tiene sus raíces en el Espíritu y en quien camina en él con regularidad. No como logro de la voluntad humana, sino como producto natural de la vida espiritual bien nutrida. Y eso tiene implicaciones concretas para Rosa. Si está luchando con la paciencia, la respuesta no es esforzarse más en ser paciente. Es profundizar la raíz en el Espíritu. Pasar más tiempo en la quietud donde
El espíritu puede trabajar lo que el esfuerzo propio no puede trabajar. Si le cuesta mantener la paz en circunstancias difíciles, la respuesta no es convencerse de que debería sentir más paz, es crear más espacio para que el espíritu produzca lo que solo él puede producir. Ese cambio de enfoque del esfuerzo moral propio a la rendición que permite la obra del espíritu es uno de los más liberadores que puede experimentar alguien en su vida de fe, porque saca la presión de producir lo que solo Dios puede producir y la reemplaza con la responsabilidad de crear las condiciones donde esa producción puede ocurrir, las raíces en tierra buena, el tiempo en la quietud, la práctica del andar en el espíritu en lo cotidiano. Esas son las condiciones que Rosa puede crear. El fruto lo produce el Espíritu. Amén. Hay algo sobre el Espíritu Santo y la oración que quiero desarrollar porque tiene implicaciones muy concretas para la vida de Rosa. Hay personas que piensan que para que el Espíritu Santo actúe en su oración necesitan estar en un estado emocional particular, sentir fervor, sentir unción, sentir algo que les confirme que la oración está llegando. Y cuando no sienten eso, concluyen que algo falló, que la oración no funcionó, que ese día el Espíritu Santo no estaba disponible o que ellas no estaban en condiciones de recibirlo. Eso no refleja lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo en la oración. Pablo dice en Romanos que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa intercesión del Espíritu no está condicionada al estado emocional de Rosa. Ocurre independientemente de si ella siente algo o no, independientemente de si la oración fue fluida y elocuente o torpe y sin palabras. Y eso libera a Rosa de la presión de producir experiencias espirituales en la oración. La oración que llega sin sentir nada especial tiene el mismo peso que la que llegó con lágrimas y con fervor. Porque lo que la hace efectiva no es el estado emocional de quien ora, sino la intercesión del Espíritu que ora a través de ella. Lo que Rosa puede hacer es crear las condiciones, la quietud, la disposición, la honestidad sobre lo que hay en el corazón, la entrega de lo que no se puede resolver solo. Lo que hace que esa oración llegue y produzca algo es la obra del Espíritu que opera en ese espacio de disposición genuina, no el fervor, no la elocuencia, la disposición genuina. Y eso sí está disponible para Rosa en cualquier estado de ánimo y en cualquier circunstancia. Amén. Quiero hablar de algo sobre el Espíritu Santo que requiere honestidad, sobre las expectativas que a veces se crean alrededor de su obra y que no siempre corresponden a lo que la Biblia describe. Hay contextos de fe que presentan la vida en el Espíritu principalmente como experiencia emocional intensa, donde el criterio de si el Espíritu Santo está actuando es si hay sentimientos fuertes, si hay manifestaciones visibles, si hay algo que se puede ver o sentir claramente. Y hay personas que, al no tener esas experiencias con la frecuencia que el ambiente sugiere que deberían tenerlas, concluyen que algo está mal en ellas, que su fe es insuficiente, que el Espíritu Santo no está actuando en su vida de la manera en que debería. Eso no es justo y no refleja completamente lo que la Biblia describe. La Biblia describe la obra del Espíritu Santo de manera predominantemente en términos de fruto, no de experiencias emocionales. El carácter que se transforma gradualmente, la guía que llega en los momentos de decisión, la paz que sobrepasa el entendimiento incluso en circunstancias difíciles, la capacidad de amar que supera lo que el amor humano puede sostener solo. Esas son evidencias concretas de la obra del Espíritu que no siempre vienen acompañadas de experiencias emocionales intensas. La mujer de 70 años que en 40 décadas de matrimonio desarrolló una paciencia que en sus 30 no tenía. La que puede amar a un hijo difícil con una consistencia que supera lo que sus propias fuerzas podrían sostener. La que mantiene la paz en una pérdida que debería aplastarla. La que perdona lo que humanamente no debería poder perdonar. Eso es la obra del Espíritu Santo en acción. Aunque no haya venido acompañado de llanto en la iglesia ni de ninguna experiencia dramática,
Y Rosa, que lleva esas evidencias en su propia vida, aunque quizás no las haya conectado antes con la obra del Espíritu, tiene más evidencia de esa obra de lo que generalmente reconoce. Amén. Quiero añadir algo sobre la relación entre la rendición y la obra del Espíritu Santo, porque hay una confusión frecuente sobre lo que significa rendirse que vale la pena aclarar. Rendirse al Espíritu Santo no es pasividad, no es dejar de tomar decisiones o de asumir responsabilidades esperando que el Espíritu haga todo. La imagen bíblica más precisa es la de alguien que hace lo que le corresponde hacer, pero que lo hace reconociendo su dependencia de algo más grande que sus propias capacidades. El agricultor que planta, riega y cuida no produce el crecimiento, pero su trabajo es parte del proceso. Sin él, la semilla no tiene las condiciones para crecer. Y sin la obra que él no puede hacer, el crecimiento no ocurre de todas formas. La rendición al Espíritu Santo funciona así. Rosa hace lo que le corresponde. Ora, lee la palabra, practica la quietud, camina en obediencia en lo que puede ver claramente y confía en que el Espíritu hace lo que ella no puede hacer. Esa combinación de responsabilidad humana y obra del Espíritu es lo que la Biblia describe consistentemente. No la pasividad que espera que Dios haga todo, ni el activismo que pretende que todo depende del esfuerzo propio, sino la colaboración donde cada parte hace lo que le corresponde. Y hay algo concreto sobre esa colaboración en la vida cotidiana de Rosa. Cuando enfrenta una conversación difícil con un hijo, su parte es acercarse con amor y con voluntad de escuchar. La parte del Espíritu es darle las palabras correctas en el momento correcto y ablandar el corazón del otro de maneras que ella no puede. Cuando enfrenta una decisión compleja, su parte es recopilar la información disponible y orar con honestidad sobre lo que ve. La parte del Espíritu es guiar hacia la verdad en lo que sus propias capacidades no alcanzan a ver completamente. Esa división de responsabilidades, cuando se entiende, alivia la presión de tener que hacerlo todo sola y también alivia la presión de tener que sentir algo específico para saber si el Espíritu está actuando. El Espíritu actúa. Rosa hace su parte y el resultado viene del trabajo conjunto de los dos. Amén. Hay algo sobre el Espíritu Santo como consolador que merece ser explorado. Jesús lo llamó así en el Evangelio de Juan, Paracletos, en griego, que significa literalmente el que es llamado al lado de. El que viene junto a alguien que necesita ayuda, no el que resuelve todo de inmediato. El que viene al lado. Esa imagen tiene una aplicación muy concreta para Rosa en los momentos donde el dolor o la dificultad es real y ninguna respuesta rápida parece disponible. El Espíritu Santo como consolador no llega con soluciones instantáneas a todos los problemas. Llega con presencia, con la compañía de quien está ahí, aunque no pueda cambiar todo lo que quisiera cambiar, con algo que la presencia humana puede ofrecer de manera limitada, pero que la presencia divina ofrece de manera ilimitada. Y esa consolación, la que viene de la presencia del Espíritu en los momentos difíciles, a veces se siente como paz inexplicable, como quietud en medio de la tormenta, como la certeza de que hay alguien al lado aunque la habitación esté vacía. No siempre llega de manera dramática. A veces es tan sutil que si no se busca con atención no se nota. El pensamiento que llega en el momento correcto, la escritura que emerge de la memoria justo cuando se necesita, la sensación de no estar sola que no tiene otra explicación. Eso es el consolador haciendo lo que hace. Y Rosa, que en sus momentos más difíciles experimentó algo que no tiene nombre exacto, pero que sabe que no vino de ella misma, ya conoce al Consolador, aunque quizás no siempre lo haya llamado por ese nombre. Esa obra ya estuvo operando y sigue operando en los momentos de quietud donde le da espacio y en los momentos de crisis donde lo necesita, aunque no siempre lo busque. Amén. Quiero cerrar con algo sobre el Espíritu Santo y la comunidad de fe. Porque hay una dimensión de su obra que ocurre en la comunidad que no puede ocurrir de la misma manera en el individuo solo. La Biblia describe a los creyentes como un cuerpo,
Y habla del Espíritu Santo como quien distribuye los dones a cada uno en particular como Él quiere. No todos reciben lo mismo. Cada persona recibe algo que en combinación con lo que otros reciben, produce algo que ninguno podría producir solo. Eso tiene una implicación directa para Rosa sobre por qué la comunidad de fe importa para vivir bien en el Espíritu. Hay dimensiones de la obra del Espíritu que Rosa puede recibir a través de otras personas que tienen dones que ella no tiene. Y hay dimensiones que ella puede dar a otros a través de los dones que el Espíritu puso en ella que ellos no tienen de la misma manera. La experiencia acumulada de décadas de fe que Rosa tiene es en sí misma un don que el Espíritu puede usar en beneficio de otros. La sabiduría que viene de haber visto a Dios ser fiel en situaciones difíciles. La compasión que viene de haber sufrido lo suficiente para entender el dolor ajeno. La fe que viene de haber comprobado lo suficiente para creer sin necesitar toda la evidencia. Esos son dones reales que el Espíritu puede usar en la comunidad. Y hay algo que la comunidad puede dar a Rosa que la vida de fe solitaria no puede dar de la misma manera. El aliento de quienes caminan junto a ella. La perspectiva de otros que ven lo que ella no puede ver desde adentro. La oración en acuerdo que tiene un peso que la oración solitaria no puede tener igual. La vida en el Espíritu no fue diseñada para ser completamente solitaria. Fue diseñada para el cuerpo donde cada parte hace su función y donde la presencia del Espíritu en cada uno enriquece a todos. Y eso es una razón adicional para buscar y mantener la comunidad de fe, aunque sea imperfecta. Porque en esa comunidad el Espíritu Santo opera de manera que no puede operar de la misma manera en el aislamiento. Amén. Quiero añadir algo sobre el Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque hay una relación entre las dos que es fundamental para entender cómo opera el Espíritu en la vida práctica. El Espíritu Santo es quien ilumina la palabra. Jesús dijo que el Espíritu os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esas dos funciones, enseñar y recordar, tienen aplicaciones concretas en la vida diaria. La función de enseñar es lo que ocurre cuando Rosa lee un pasaje que conoce de memoria y de repente lo ve con una claridad que no había tenido antes. Cuando algo que entendía de cierta manera cobra un sentido diferente y más profundo que el que tenía, eso no es solo proceso cognitivo, es el Espíritu iluminando lo que ya estaba en la palabra pero que Rosa no podía ver todavía. Y la función de recordar es igualmente valiosa en la vida práctica. Cuando Rosa enfrenta una situación difícil y de repente viene a su mente un versículo que aprendió hace 20 años y que es exactamente lo que necesita en ese momento, eso es el Espíritu cumpliendo la promesa de Jesús. Recordando lo que fue sembrado en otro tiempo para que sea disponible en el momento que se necesita. Eso tiene una implicación sobre el valor de leer y memorizar la palabra regularmente. No solo como disciplina intelectual, como alimentar el depósito del que el Espíritu puede tomar para guiar en los momentos correctos. La palabra en la mente de Rosa es el material con el que el Espíritu trabaja para guiarla en los momentos de decisión, de confusión, de dolor o de necesidad. Más palabra en el depósito significa más material disponible para que el Espíritu use. No como fórmula mecánica, como el principio de que el Espíritu trabaja con lo que ha sido sembrado. Y Rosa, que lleva décadas de palabra sembrada en su corazón, tiene un depósito rico del que el Espíritu puede tomar, más rico de lo que quizás reconoce. Y ese depósito sigue siendo útil, sigue siendo disponible, sigue siendo el material con el que el Espíritu trabaja en su vida. Amén. Quiero cerrar con algo que une todo lo que vimos hoy y que puede ser lo más importante para llevarse de este mensaje. La obra del Espíritu Santo en la vida de Rosa no es un proyecto que ella gestiona, es una relación que ella cultiva. Esa distinción importa. Los proyectos tienen pasos y resultados medibles y se evalúan por si se alcanzaron los objetivos. Las relaciones tienen tiempo compartido y confianza construida gradualmente y una intimidad que no se puede forzar sino solo cultivar con paciencia. La vida en el Espíritu es relación. Y como toda relación genuina, crece con el tiempo compartido, con la atención genuina hacia la otra parte, con la disposición de escuchar, no solo de hablar, con la honestidad sobre lo que hay
en el corazón sin pretender estar mejor de lo que se está. Rosa, que lleva décadas de fe, ya tiene una historia con el Espíritu Santo, aunque no siempre lo haya nombrado así, aunque no siempre haya sido consciente de su presencia, aunque haya habido periodos donde la distancia fue mayor que en otros. Esa historia existe. Tiene sus momentos donde algo llegó que no vino de ella sola, sus momentos de guía en decisiones difíciles, sus momentos de paz inexplicable, sus momentos donde algo que necesitaba encontrar la encontró de maneras que no puede atribuir al azar. Todo eso es historia con el Espíritu Santo. Y esa historia es el fundamento sobre el que puede crecer una relación más consciente, más deliberada, más integrada en lo cotidiano, no empezando de cero, profundizando lo que ya existe, con la quietud que da más espacio a lo que ya está, con la consulta que reconoce la presencia en lo cotidiano, con la gratitud que honra lo que ya ocurrió. Eso es todo lo que se necesita para que la obra del Espíritu Santo en la vida de Rosa sea más rica de lo que ya es. No pasos nuevos que producen experiencias garantizadas. Más espacio para lo que ya está, más conciencia de lo que ya opera, más gratitud por lo que ya ocurrió y la confianza de que el Espíritu que ya mora en Rosa tiene más para dar de lo que ella ha recibido todavía. Amén. Quiero añadir algo sobre los momentos donde la presencia del Espíritu Santo se siente menos, porque son momentos reales que toda persona de fe experimenta y que merecen ser nombrados con honestidad. Hay periodos en la vida espiritual donde la cercanía de Dios se siente más clara y periodos donde parece más distante. Los escritores espirituales de siglos han descrito esto. Juan de la Cruz lo llamó noche oscura del alma. Los salmos lo describen repetidamente. Es una experiencia humana normal en la vida de fe. Y en esos periodos donde el Espíritu Santo parece menos presente, hay una tentación de concluir que algo está mal, que la fe flaqueó, que hay algún pecado que bloqueó la conexión, que se dejó de ser el tipo de persona que merece esa presencia. Esas conclusiones no siempre son correctas. A veces los periodos de aparente distancia son parte del proceso de maduración espiritual. Son los momentos donde la fe, que dependía de sentimientos, tiene que aprender a sostenerse en la realidad de lo que es verdad, aunque no se sienta de momento. El Espíritu Santo, que prometió no abandonar a los que creen, no se fue en esos periodos. Lo que cambió fue la percepción de su presencia, no la presencia misma. Y hay algo valioso en esos periodos que los periodos de cercanía evidente no pueden dar. La fe que se sostiene cuando no hay sensación que la refuerce es más profunda que la que solo puede funcionar cuando hay experiencia emocional que la confirme. En esos periodos, las prácticas que vimos hoy son más importantes que nunca. La quietud deliberada, aunque parezca vacía. La oración honesta, aunque no fluya bien. La lectura de la palabra, aunque no ilumine como en otros momentos. Esas prácticas sostenidas en los periodos de aparente distancia son las que forman la raíz más profunda. Y cuando la sensación de presencia regresa, la fe que la espera en esa raíz más profunda es más sólida que la que existía antes. Amén. Una cosa final sobre lo que significa haber llegado hasta aquí en este mensaje. El solo hecho de que Rosa esté aquí, escuchando sobre el Espíritu Santo, buscando profundizar algo en su vida espiritual, ya dice algo, no sobre su perfección, sobre su orientación. El Espíritu Santo, que prometió guiar a toda verdad, ya está guiando en ese deseo de más, en esa búsqueda de una relación más viva con Dios en lo cotidiano. Y eso es suficiente para que algo empiece desde esta semana, no una transformación dramática de golpe. El primer paso de darle más espacio conscientemente a lo que ya está. La quietud deliberada de 5 minutos. La pausa antes de responder en una conversación difícil. La gratitud por los momentos donde algo llegó que no vino solo de Rosa. Esos pasos pequeños sostenidos con constancia producen algo real con el tiempo, como el viento que sopla donde quiere. Sus efectos son completamente reales, aunque no siempre se vea de dónde viene. Y la vida de Rosa
con más espacio para ese viento, va a notar la diferencia. Gradualmente, sin dramatismo necesario, con la profundidad que solo la obra real del Espíritu puede producir. Amén. Quiero hablar de algo más concreto sobre la práctica de la quietud que mencionamos, porque hay personas que intentan crear momentos de quietud y que se frustran porque la mente no coopera. La quietud no es ausencia de pensamiento. Eso es un malentendido común que hace que muchas personas abandonen la práctica antes de que produzca lo que puede producir. La quietud que permite que el Espíritu Santo opere no requiere que la mente esté en blanco. Requiere que la orientación del corazón esté dirigida hacia Dios en lugar de hacia la lista de pendientes o hacia las preocupaciones del día. Y hay algo práctico que ayuda cuando los pensamientos llegan durante ese tiempo de quietud. En lugar de luchar contra ellos o frustrarse porque llegaron, se pueden usar como material de oración. Si durante el tiempo de quietud llega el pensamiento de ese hijo que preocupa, en lugar de rechazarlo como distracción, llevarlo a Dios como oración. Si llega la preocupación sobre algo económico, llevarlo también. Si llega el recuerdo de alguien, incluirlo. Esa manera de manejar los pensamientos que interrumpen la quietud los convierte en parte de la conversación con Dios en lugar de en obstáculos a ella. Y con el tiempo y la práctica, la mente va aprendiendo a quietarse más naturalmente. No porque se lo exija, sino porque el espacio de quietud se va convirtiendo en un espacio conocido y seguro al que la mente vuelve con menos resistencia. Eso lleva tiempo. No es algo que se alcanza en la primera semana, pero es un proceso real que produce resultados reales con la práctica sostenida. Y hay algo más sobre la quietud que merece ser dicho. No toda la quietud tiene que ser en un lugar específico o en una postura particular. La quietud que permite al Espíritu operar puede ocurrir mientras Rosa camina en el parque, mientras lava los platos, mientras espera en el consultorio. En esos momentos donde las manos están ocupadas pero la mente no tiene que estarlo, hay espacio para orientar el corazón hacia Dios de manera sencilla. Ese tipo de quietud integrada en lo cotidiano es tan válida como la que se practica en un lugar específico reservado para eso. Y para Rosa, que tiene un ritmo de vida donde encontrar momentos formales de quietud puede ser difícil, esa integración en lo cotidiano puede ser más sostenible que esperar el momento ideal. El Espíritu Santo que mora en Rosa no requiere condiciones perfectas para operar, requiere disposición, y esa disposición se puede cultivar en cualquier momento del día. Amén. Quiero hablar de algo sobre el Espíritu Santo y el perdón, que pocas veces se conecta directamente, pero que tiene una relación profunda. Pablo en Efesios dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y lista varias cosas que producen esa contristación. Entre ellas la amargura, la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia y la malicia. Lo que une esa lista no es que sean pecados externos visibles. Son actitudes del corazón que crean un ambiente interno hostil a la obra del Espíritu. La amargura guardada, el rencor que no se soltó, la ira que se instaló como postura habitual, esas cosas no expulsan al Espíritu Santo, que prometió no abandonar, pero crean condiciones internas que hacen más difícil que opere con la libertad que podría tener. Y hay algo sobre eso que vale decirle directamente a Rosa. Si hay alguien en su vida a quien no ha podido perdonar completamente, esa situación no solo afecta esa relación, afecta el ambiente interno donde el Espíritu Santo obra, no como castigo de Dios, como consecuencia natural de cómo funciona el corazón humano. Un corazón ocupado por la amargura tiene menos espacio para otras cosas. Y soltar esa amargura, ese rencor, esa ira guardada, no es solo bueno para la relación con quien causó el daño, es bueno para Rosa misma. Es limpiar el espacio interno donde el Espíritu puede operar con más libertad. Eso no significa que el perdón sea fácil, ni que deba ser inmediato. Ya vimos en otros videos de este canal que el perdón es un proceso que tiene su tiempo. Pero sí
significa que avanzar en ese proceso, dar el siguiente paso en esa dirección, aunque sea pequeño, tiene efectos que van más allá de la relación específica. Crea más espacio para el espíritu. Y el espíritu que tiene más espacio produce más fruto, lo que es bueno para Rosa en todas las dimensiones de su vida. Amén. Una reflexión final sobre algo que nunca se debe perder de vista cuando se habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una experiencia que se busca, es una persona con quien se tiene relación. Jesús usó pronombres personales para referirse a él. Dijo: el Espíritu os enseñará, el Espíritu os guiará, el Espíritu os consolará, no ello. Él, una presencia personal, con voluntad propia, con sabiduría propia, con amor propio. Y eso cambia completamente cómo se lo trata. No se busca una experiencia, se cultiva una relación con una persona. Y como toda relación con una persona, lo que produce no son momentos aislados de intensidad emocional. Produce conocimiento mutuo, confianza construida en el tiempo, familiaridad con la manera en que esa persona se comunica, sensibilidad a su presencia en lo ordinario. Esa es la vida en el espíritu que la Biblia describe. No la búsqueda de experiencia, la fidelidad en la relación. Y Rosa, que ha caminado con fe durante décadas, ya tiene esa relación, aunque quizás no siempre la haya visto con esa claridad. El espíritu que la guió en decisiones difíciles, el que la consoló en momentos donde no había otra fuente de consuelo, el que intercedió por ella cuando no tenía palabras, el que fue produciendo gradualmente en ella el carácter que tiene hoy. Eso es historia de relación real. Y la invitación de este mensaje es hacer esa relación más consciente, más deliberada, más honrada en lo cotidiano, no para producir experiencias nuevas, para profundizar lo que ya existe. Con el espíritu que ya mora, que ya guía, que ya consuela, que ya intercede y que tiene más para dar de lo que Rosa ha recibido todavía. Amén. Antes de cerrar, quiero decirte algo honesto sobre este mensaje y sobre el tema del Espíritu Santo en general. Hay mucha confusión en algunos ambientes de fe sobre lo que significa vivir en el Espíritu. Mucha presión para tener experiencias específicas. Mucha comparación entre personas sobre quién tiene más o menos del Espíritu según las manifestaciones visibles. Eso hace daño. Le dice a Rosa que si no experimenta algo particular, su fe es deficiente, y eso no viene de la Biblia. Lo que la Biblia dice es más simple y más profundo al mismo tiempo. El Espíritu Santo mora en todo el que cree. Punto. No en los que sienten más. No en los que tienen manifestaciones más visibles. En todo el que cree. Y lo que hace en la vida de cada persona puede verse diferente, porque opera de manera soberana, como el viento que sopla donde quiere. En algunas personas, de maneras más visiblemente emocionales, en otras de maneras más silenciosas, pero igualmente reales. Ninguna es superior a la otra. Lo que cuenta es el fruto, el carácter que se transforma, la guía que llega, el consuelo que sostiene, el amor que no se agota, la paz que no tiene explicación natural. Eso es evidencia de la obra del Espíritu, sea con lágrimas o sin ellas, sea con experiencias intensas o sin ellas. Y Rosa, que lleva décadas de vida cristiana, tiene ese fruto visible en quien es hoy comparada con quien era hace 20 o 30 años, en la paciencia que desarrolló, en la compasión que creció, en la fe que sobrevivió a cosas que hubieran podido apagarla. Ese fruto es evidencia de una obra real del Espíritu que estuvo operando, aunque no siempre haya habido experiencias emocionales intensas que lo acompañaran. Y ese fruto puede seguir creciendo con más espacio deliberado, con las 3 prácticas simples que vimos, sin presión de producir lo que solo el Espíritu puede producir. Amén. Una última cosa antes de cerrar, sobre la continuidad de esta relación con el Espíritu Santo más allá de este video. Los videos, los mensajes,
Las enseñanzas son herramientas útiles, pero son herramientas al servicio de algo que va más allá de ellas. La relación directa entre Rosa y el Espíritu Santo que mora en ella. Ese es el punto de llegada. No depender de videos para tener encuentros con Dios. Tener encuentros reales con el Espíritu en la vida cotidiana y usar recursos como este como apoyo a lo que ya ocurre en esa relación directa. Si este mensaje sirvió para algo, que sea para recordarle a Rosa que lo que busca ya está disponible sin intermediarios. No requiere este canal ni ningún canal. Requiere la disposición de quien ya tiene al Espíritu morando en ella y que puede cultivar esa relación directamente en la quietud de su hogar, en la oración de la madrugada, en los momentos cotidianos donde decide orientar el corazón hacia quien ya está ahí. Eso no necesita más información, necesita práctica. Y la práctica empieza con un primer paso esta semana. La quietud de 5 minutos. La pausa antes de responder en dificultad. La gratitud por la obra que ya ocurrió. Esos son los pasos que están disponibles para Rosa mañana mismo. Y el Espíritu que ya mora en ella los va a honrar. Como siempre, honró los pasos genuinos de fe que ella dio a lo largo de su vida. Amén.